El libro es un boleto sin regreso. Después, la imaginación ya no tiene límites. Radio y Televisión Querétaro presenta La Voz del Libro, con Gaby del Río. Lo que fuimos y lo que somos lo guardan los libros. Ya llegó el momento de la lectura, el momento de escuchar las historias que nos platican a través de su pluma los grandes escritores de la literatura universal. El día de ayer, en la pasada emisión, iniciamos El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una novela clásica de estas novelas que no deben faltar en la biblioteca básica de cada casa, escrita por Robert Louis Stevenson. Y empezamos a conocer a los personajes que a lo largo de la novela vamos a ver actuar. Uno de ellos, Mr. Utterson, un abogado adusto, frío, parco, austero, que solamente en las reuniones y ya con un poco de vino en la mente y en el cuerpo, ya sus ojos lucían, nos dice el autor, algo de humano. Sin embargo, a pesar de esta austeridad y de esta frialdad, él tenía cierta tolerancia, o no cierta, una gran tolerancia para con el prójimo, sobre todo para con las fechorías y los errores que los demás cometían. Se decía que él se inclinaba más por la ayuda que por la reprobación. Bueno, pues Mr. Utterson, este abogado, era muy amigo de Mr. Richard Enfield, un pariente lejano de él, pero que eran muy, muy distintos. Nadie entendía cómo y de qué podían hablar cada domingo que ellos acostumbraban dar largas caminatas. En una de esas caminatas llegaron a una calle muy linda, nos platica el autor, nos la describe como muy hermosa, con portadas y escaparates que hablaban de la prosperidad de los dueños de estas casas. Y dos puertas más allá de la esquina, a la entrada de un callejón sin salida, se encontraba, cortando con esta hermosura de las casas, un edificio siniestro. Era de 2 pisos, no tenía ni una sola ventana, solo una puerta en la planta baja. Entonces Mr. Enfield le contó un suceso a Utterson que había sucedido en una madrugada cerca de las 3 de la mañana. Él había visto acercarse 2 figuras, un hombrecillo pequeño y una niña. Chocaron al llegar a la esquina y el hombre pasó pisoteando con toda calma el cuerpo de la niña, que se quedó llorando y dando alaridos en el suelo. La gente se juntó. El señor Enfield, Mr. Enfield, fue por este hombre, lo detuvo y lo llevó a donde se encontraba la niña, y toda la gente estaba muy enojada y le dijeron que estaban resueltos a armar un escándalo si no le pagaba una indemnización a la familia de la niña. Así es que le pidieron 100 libras esterlinas para esta familia. Pues con toda calma este hombrecillo entró precisamente a esa casa siniestra que está en la esquina antes de entrar al callejón y sacó 10 libras en oro y un cheque firmado por un personaje de muy alta reputación dentro de la sociedad londinense, que es lo que a ellos más les asombraba. Terminó su plática y el señor Enfield se dio cuenta que el abogado Utterson ya tenía alguna información sobre ese incidente. Le dijo que el nombre de este personaje, de este hombrecito, era Hyde, Mr. Hyde, y que el individuo tenía la llave de esa casa y que hacía poco lo había visto usarla, más o menos una semana antes. Vamos a continuar con el relato de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
En busca de Mr. Hyde. Al oscurecer, llegó Mr. Utterson a su casa de soltero con el ánimo abatido y se sentó a comer sin gusto. Los domingos era costumbre suya, al acabar la comida, arrellanarse en una butaca junto al fuego con un libro de áridas disquisiciones teológicas en el atril hasta que sonaban las 12 en el reloj de la iglesia vecina y entonces, satisfecho y edificado, se iba a la cama. Aquella noche, sin embargo, apenas levantados los manteles, cogió una palmatoria y se encaminó a su despacho. Abrió una caja de caudales, sacó del rincón más escondido un pliego en cuyo sobre se leía Testamento del Dr. Jekyll. Y sentándose, con aire preocupado, se puso a estudiar su contenido. El testamento era hológrafo, porque Mr. Utterson, aunque una vez hecho, se encargó de su custodia, no había querido tomar la menor parte en su otorgamiento. En él se disponía no tan solo que al ocurrir el fallecimiento de Henry Jekyll, doctor en Derecho, doctor en Letras, miembro de la Sociedad Real, etcétera, etcétera, todo cuanto poseía pasaría a ser propiedad de su amigo y bienhechor Edward Hyde, sino también que en caso de desaparición o ausencia inexplicada del Dr. Jekyll por un periodo mayor de 3 meses, el dicho Edward Hyde entraría sin más en posesión de todos los bienes, libre de toda carga u obligación, fuera del reparto de algunos legajos insignificantes entre la servidumbre del doctor. Este documento había sido, desde mucho tiempo atrás, la pesadilla del jurisconsulto. Le ofendía a la vez como letrado y como hombre amante de los caminos ordinarios y trillados de la vida, que consideraba lo fantástico como inmodesto. Y si hasta entonces había sido la ignorancia de quién pudiera ser Mr. Hyde lo que aumentaba su indignación, ahora, por un cambio repentino, era el saberlo. Mal estaba cuando aquel nombre no era más que un mero apelativo del cual nada más podía averiguar. Mucho peor cuando empezaba a revestirse de odiosos atributos y de las brumas tenues y vagas que por tanto tiempo habían burlado su mirada, se destacaba, definida y precisa, la presencia de un malvado. Creí que era locura, se dijo al guardar otra vez el documento en la caja. Y ahora empiezo a temer que sea deshonor. Con esto, apagó de un soplo la bujía, se puso un gabán y salió en dirección a Cavendish Square, ese emporio de la medicina donde su amigo, el famoso Dr. Lanyon, tenía su morada y recibía a la muchedumbre de sus clientes. De saberlo alguien, había pensado, Lanyon lo sabe. El solemne mayordomo le conocía y le acogió cortés. No se le hizo guardar antesala y desde la puerta fue conducido al comedor, donde el doctor Lanyon estaba solo, de sobremesa, saboreando una copa de vino. Era un señor saludable, inquieto, de rubicunda faz, con un mechón de pelo prematuramente blanco y ademanes enérgicos y ruidosos. Al ver a Mr. Utterson, saltó de la silla y le estrechó ambas manos. La cordialidad de aquel hombre tenía a primera vista algo teatral, pero nacía de un sentimiento sincero, porque eran los dos viejos amigos. Compañeros de escuela y de colegio, cada uno de ellos sentía un alto respeto por sí mismo y por el otro, y lo que no va siempre como consecuencia, gozaban en su mutua compañía. Después de hablar de todo un poco, el abogado fue llevando la conversación hacia el asunto que tan desagradablemente le preocupaba. «Me parece, Lanyon», dijo, «que tú y yo debemos de ser los dos amigos más antiguos de Henry Jekyll». «Ojalá no fuésemos tan antiguos», contestó riéndose el doctor Lanyon. «Pero creo que así es. ¿Y qué hay con eso? Ahora lo veo muy rara vez». «¿De veras?
Yo creía que tenías cosas en que os interesabais los dos. Las teníamos, contestó Lanyon. Pero hace ya más de 10 años que Henry Jekyll se fue haciendo más fantástico de lo que yo podía aguantar. Empezó a torcerse intelectualmente, y aunque por supuesto me intereso por él en gracia a la vieja amistad, como suele decirse, le he visto y le veo poquísimo. Tal galimatías anticientífico, añadió el doctor enrojeciendo de pronto, habría hecho reñir a Damón y Pythias. Este ligero desahogo de cólera tranquilizó algo a Mr. Utterson. Estos, pensó Mr. Utterson, no han reñido más que por alguna cuestión de ciencia. Y como era hombre que no sentía las pasiones científicas, excepto en materia de transmisiones de dominio, se permitió añadir para sus adentros: no ha sido por cosa que valga la pena. Dejó pasar unos segundos para que su amigo se serenase y abordó la cuestión que había ido a dilucidar. ¿Has tropezado alguna vez con un protegido suyo, un tal Hyde? ¿Hyde?, repitió Lanyon. No, nunca oí hablar de él, al menos en mi tiempo. Y esas fueron todas las noticias que se llevó consigo a la cama, grande y sombría, en la cual dio vueltas de un lado para otro hasta que fueron pasando las primeras horas de la madrugada. Fue una noche de menguado reposo para su atareada mente, que trabajaba en densas tinieblas y envuelta en interrogaciones. Dieron las 6 en el reloj de la iglesia, que tan a mano estaba en casa de Mr. Utterson, y aún seguía aquel buceando en el problema. Hasta entonces, solo la inteligencia se había empeñado en resolverlo. Pero ahora también la imaginación entraba en juego, o mejor dicho, quedaba aprisionada. Y mientras yacía y se agitaba en la espesa oscuridad de la noche y de la habitación encortinada, la narración de Mr. Enfield pasaba ante sus ojos como una sucesión de cuadros iluminados. Veía el vasto panorama de luces de una ciudad en la noche, la figura de un hombre que marchaba deprisa, la de una niña que salía corriendo de la casa de un médico, y las dos se encontraban, y aquel Juggernaut, en figura de hombre, pisoteaba a la niña caída y proseguía su marcha sin hacer caso de sus gritos. Otras veces veía un salón de una casa suntuosa, donde su amigo, dormido, soñaba y sonreía. Y de pronto la puerta se abría, las cortinas del lecho se separaban de un tirón, el durmiente era despertado y allí estaba a su lado quien tenía poder, aún en aquella hora nocturna, para obligarle a que se levantase y a cumplir sus mandatos. La figura principal en esas 2 escenas persiguió al abogado como una obsesión durante toda la noche, y si en algún momento llegaba a adormilarse, no era sino para seguir viéndola deslizarse furtiva y cautelosa a través de casas donde todo dormía, o marchar cada vez más rápida, hasta producir vértigo por los inmensos laberintos de una ciudad llena de luces, y en cada esquina aplastaba a una niña y la dejaba chillando. Y con todo esto, aquella figura no tenía rostro por el cual pudiera conocerla. Hasta en los sueños le faltaba la cara, o la tenía tal que se burlaba de él, desvaneciéndose cuando la miraba. Y fue así como surgió en Mr. Utterson una curiosidad intensa, desenfrenada, de contemplar la fisonomía del verdadero Mr. Hyde. Pensaba que si una vez no más lograba echarle la vista encima, se aclararía el misterio, o acaso desapareciese del todo, como suele ocurrir con las cosas misteriosas cuando se las mira de cerca. Quizá pudiera él ver una razón que explicase la extraña preferencia o cautiverio, llámesele como se quiera, de su amigo, y hasta las insólitas cláusulas del testamento. Y, cuando menos, sería una cara que valdría la pena que se le viese, la cara de un hombre en cuyo corazón no existía la misericordia, una cara que, solo con dejarse ver,
era capaz de hacer surgir en el espíritu impasible de Enfield un odio inextinguible. Desde aquel día comenzó Mr. Utterson a rondar y recorrer las tiendas. Por la mañana, antes de las horas de oficina. A mediodía, cuando eran mayores sus ocupaciones y el tiempo más escaso. De noche, bajo la brumosa faz de la luna londinense. A todas las luces y a todas las horas de soledad o de tráfico, se encontraba el abogado en el puesto que había escogido. Y al fin, vio su paciencia recompensada. Fue una noche fría, pero serena. La atmósfera parecía helada. Las calles limpias como un salón de baile. Las luces de gas, inmóviles en el aire tranquilo, proyectaban dibujos regulares de claridades y sombras. A las 10, cuando se cerraban los comercios, quedábase la calle muy solitaria y silenciosa, a pesar del sordo fragor de Londres que llegaba de todas partes. Se percibían de lejos hasta los sonidos más tenues. Los ruidos domésticos de las casas vecinas se oían con claridad desde ambas aceras, y el rumor de los pasos de un transeúnte que se acercaba le precedía largo rato. Mr. Utterson llevaba algunos minutos en su puesto, cuando se dio cuenta de un ruido de pasos, raros y ligeros, que se iba aproximando. En el transcurso de sus guardias nocturnas, se había acostumbrado al curioso efecto con que las pisadas de una sola persona, muy lejana aún, se aíslan y destacan de pronto del vasto zumbido rumoroso de la ciudad. Y, sin embargo, nunca había atraído su atención de aquel modo tan definido y enérgico, y por eso, con un supersticioso presentimiento de triunfo, se guareció en la entrada del callejón. Los pasos se acercaban rápidamente, y su rumor creció de repente cuando doblaron la esquina. Mr. Utterson, atisbando desde su escondite, pudo ver enseguida la clase de hombre con quien tenía que habérselas. Era de corta estatura y de muy modesto pergueño, y aún desde aquella distancia produjo en el vigilante una inexplicable repulsión. Se dirigió a derechura hacia la puerta, cruzando la calle para ganar tiempo. Al acercarse, sacó la llave del bolsillo como quien llega a su casa. Mr. Utterson se adelantó y le tocó en el hombro al pasar. ¿Es usted Mr. Hyde? Mr. Hyde se echó hacia atrás sobresaltado, pero el temor fue solo momentáneo, y aunque sin mirar al abogado a la cara, contestó con cierto desparpajo. Así me llamo. ¿Qué quiere usted? He visto que iba usted a entrar. Soy un antiguo amigo del Dr. Jekyll, Mr. Utterson, el de la calle de Gaunt. Ya me habrá usted oído nombrar, y encontrándole a usted tan a punto, he pensado que me permitiría pasar a la vez. No hallaría usted al Dr. Jekyll, no está en casa, respondió Mr. Hyde, soplando en el cañón de la llave, pero sin levantar aún la vista. ¿Cómo me ha conocido usted?, preguntó. A su tiempo, dijo Mr. Utterson. ¿Quiere usted hacerme un favor? Con mucho gusto, ¿qué es ello? ¿Quiere usted permitirme que le vea la cara? Mr. Hyde pareció vacilar, y luego, como obedeciendo una súbita reflexión, irguió la cabeza con aire de desafío, y los dos se estuvieron mirando fijamente durante unos segundos. Ahora ya le reconoceré a usted, dijo Mr. Utterson. Puede ser de utilidad. Sí, afirmó Mr. Hyde. Está bien que nos hayamos conocido. Y a propósito, quiero que sepa usted mi dirección. E indicó al abogado un número y el nombre de una calle en el Soho. ¡Santo Dios!, exclamó Mr. Utterson. Si también habrá estado pensando en el testamento. Pero se guardó sus pensamientos y se limitó a balbucear las gracias. ¿Y ahora?, dijo el otro, ¿cómo me ha conocido usted?
Por descripción. ¿Hecha por quién? Tenemos amigos comunes. ¿Amigos comunes?, repitió Mr. Hyde. ¿Quiénes son? Jekyll, por ejemplo. ¿Nunca le ha hablado usted de mí?, exclamó Mr. Hyde, rojo de ira. No le creía a usted capaz de mentir. Vamos, dijo Mr. Utterson, ese no es un lenguaje decoroso. Dio el otro un gruñido que acabó en una salvaje risotada, y en un instante, con rapidez pasmosa, había abierto la puerta y desapareció dentro de la casa. Al quedarse solo, el abogado permaneció inmóvil en el sitio en el que le dejó Mr. Hyde, como una imagen de la ansiedad. Después echó a andar, pausadamente, calle arriba, deteniéndose cada 2 pasos y llevándose la mano a la frente, como sumido en honda perplejidad. El problema que así iba debatiendo mientras se alejaba era del género de los que rara vez se revuelven. Mr. Hyde era pálido y desmedrado. Producía una impresión de deformidad, sin que se pudiera precisar ningún defecto de conformación. Tenía una sonrisa desagradable. Se había conducido con el abogado con no sé qué mezcla homicida de cobardía y de audacia, y hablaba con una voz opaca, baja y entrecortada. Todas esas cosas iban en su contra, pero todas ellas juntas no bastaban para explicar la nunca sentida aversión, el odio y el espanto con que Mr. Utterson lo recordaba. Tiene que haber algo más, se decía perplejo. Hay algo más, aunque no encuentre palabra que aplicarle. Si ese hombre no parece cosa humana, ¿diremos que tiene algo de troglodito? ¿O será la mera emanación de un alma inundada de rezuma a través del barro que la contiene o la transfigura? Quizás sea eso. Porque si alguna vez, ay, mi pobre Harry Jekyll, he leído en una cara la firma de Satán, ha sido en la de tu nuevo amigo. A la vuelta de la esquina, saliendo de la travesía, había una plaza de bellas casas antiguas, ya decaídas, por la mayor parte de su pasada grandeza, y que se alquilaban por pisos y cuartos a toda clase y condición de gente. Grabadores de mapas, arquitectos, oscuros abogados y agentes de empresas no menos oscuras. Una de ellas, sin embargo, la segunda desde la esquina, estaba todavía ocupada por entero, y a la puerta de aquella mansión, que ostentaba un gran aspecto de regalo y riqueza, aún sumida como estaba en la oscuridad, sin otra luz que la que salía por el montante de la entrada, se detuvo y llamó Mr. Utterson. Abrió un sirviente anciano muy bien trajeado. Poole, dijo el abogado. ¿Está el doctor Jekyll? Voy a ver, Mr. Utterson, contestó Poole, haciendo pasar al visitante a un espacioso y confortable hall, bajo de techo, con pavimento de losas, calentado, a estilo de casa de campo, por una resplandeciente chimenea abierta y alhajado con costosos muebles de roble. ¿Quiere el señor aguardar aquí, junto a la lumbre, o que encienda la luz del comedor? Aquí, muchas gracias, contestó Mr. Utterson. Y acercándose al fuego, se apoyó en la alta verja de metal que lo protegía. Ese hall, en el que se quedó solo, era un capricho favorito de su amigo el doctor, y el mismo Utterson hablaba de él como la habitación más agradable de Londres. Pero aquella noche sentía escalofríos que le helaban la sangre. La cara de Hyde persistía, obstinada, en su memoria. Experimentaba cosas raras en él, como una náusea y desgana de la vida. Y en la negrura de su humor le parecía ver algo amenazador en los reflejos trémulos del fuego sobre el pulimento de los muebles y en los inquietos saltos de las sombras proyectadas en el techo. Se sintió avergonzado de la tranquilidad que le produjo la vuelta de Poole para anunciarle que el doctor Jekyll había salido.
vamos a detener nuestra lectura de esta obra clásica del siglo XIX de un gran escritor, Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una novela, como les decía en la ocasión anterior, que ha sido llevada al cine, al teatro y cuyo tema ha sido emulado en un sinnúmero de obras. Muchas gracias por su atención. Gracias a Isidro Granados en la musicalización y operación técnica, Ana Silvia Robles en la asistencia y Gaby del Río en la voz. Hasta la próxima. Por ahora, cerremos las páginas de esta novela que aguardará para ser abierta en la próxima emisión de La Voz del Libro, aquí en Radio y Televisión Querétaro.